final. Pero bueno, nosotros tenemos un club de profesores desahuciados que nos juntamos a hacer terapia. Y claro, ¿viste? En la escuela de náutica los profesores estamos bien diferenciados. Hay los profesores que somos del palo, digamos, que somos mercantes, y los que no. Y claro, los que no son mercantes y tienen actividades en otras universidades y claustros, siempre dicen lo mismo. Dicen, la escuela es algo que no se entiende cómo funciona en cuanto a la gestión universitaria, por decirlo. Es realmente... Bueno, no hay con qué darle. Hay que dinamitarla y volverla a armar. Pero ya te digo, el tema de comunicación es algo que hemos planteado muy seriamente, porque cuando vos no le comunicás a la gente las cosas, sobre todo a los profesores, que son los que tienen que armar todo, la planificación de todo el año, de 6 meses, por ejemplo, vos le estás tirando... Tampoco es que estamos haciendo una exposición en función de la pandemia. Esto viene de hace mucho atrás, de hace como 4 o 5 años. Específicamente cuando se instaló cierta política educativa en la escuela. Pero bueno, viste, tenemos nuestras quejas, nuestros reclamos constantes y cada uno tiene su opinión. La mía es muy clara, muy precisa, está apuntando bien al problema, porque a veces cuando uno tiene un problema lo que hay que saber bien es diagnosticarlo, es saber ir a la raíz de la cuestión, saber por qué pasa lo que pasa, cuáles son las causas, básicamente, qué causa hay para que pase esto, quién lo origina. Bueno, cuando tenemos ese diagnóstico bien hecho podemos buscar soluciones. Y a veces en los diagnósticos hay gente que cae también en la volteada y se ofende o tiene poder y hace cosas que, bueno. Pero en fin, no quiero meterme más porque ya está. Bueno, vamos a tratar el tema de la última evaluación, ya que creo que no aprobó ninguno, si lo vemos en forma objetiva. Tengo algunas cosas que son en común, que es, por ejemplo, una de las cuestiones es que no se centran en lo que se les pregunta. Hay un problema de interpretación de la pregunta. La pregunta, el punto de la pregunta principal puede estar al principio, en el medio o al final de toda la pregunta. Y después hay palabras en la pregunta que son muy características, que son muy determinantes. Cuando dice explique, tienen que desarrollar algo, no pueden poner respuesta sobrecalentador. Tienen que explicar algo. Cuando dicen desarrollen, también. Porque si no estaban contestando bien la pregunta. Y yo en los exámenes soy bastante... me centro en que la pregunta tiene que estar bien desarrollada. Si dicen desarrollen, tiene que estar desarrollada. Si no desarrolla, para mí la pregunta está mal, no suma, es 0. Eso es un tema. El otro tema es el siguiente, porque con los cadetes del año anterior ustedes me decían, bueno, profesor, pero usted nos hizo en el examen 6 preguntas. Sí. Y yo contesté, bueno, ninguno contestó 3 bien, pero no importa. Yo contesté 3 bien, estoy aprobado. Porque hice la mitad. No estás aprobado. Porque de 6 preguntas, como es un examen final, abarcativo de toda la materia, mínimamente tenés que tener 4 preguntas bien. 4. Porque es final de materia, de cátedra. No sé si ustedes eso lo llegan a comprender o
o quizás en algunas materias, o en todas, no lo tratan así. Cerrar una materia final, anual, es conocer todos los contenidos. Entonces, se supone que ustedes, si aprueban el final, conocen y interiorizaron la materia, la aprendieron. Pero para eso, con 3 respuestas de 6 no sirve. Primero, porque 6 no abarca todos los temas, son temas muy específicos. La calificación en ese aspecto es por porcentaje, o sea, tenés que tener un 70% aprobado. Entonces, esos son los exámenes finales. En este examen, ya habíamos hablado que era un examen, una evaluación de prueba para saber cómo estaban ustedes cómo se sentían al rendir y cómo iban a recibir los resultados. Entonces, muy importante, primero entender la pregunta, contestar lo que realmente pregunta la pregunta, a qué se dirige la pregunta, a qué se refiere la pregunta. Bueno, hay muchos de ustedes que contestaron otra cosa, que se fueron para otro lado. Un punto muy interesante es una pregunta que no recuerdo en este momento, pero que preguntaba qué pasaba en la caldera. Creo que era el tema de la válvula que se trababa en el calentador de combustible. Cuando ustedes contestaron lo que pasaba algunos, no me refiero, pero fueron muchos los que contestaron así. Algunos contestó, bueno, no, porque el sistema automático lo que va a hacer es que al sacar el maquinista un turbo de línea, va a aumentar la presión en la caldera, entonces el sistema automático lo que hace es bajar el combustible. Sí, eso está bien. Pero ¿qué pasa en la caldera con el problema que tiene el calentador de combustible? Porque la pregunta estaba referida a eso. ¿Qué pasa cuando un combustible ingresa a una temperatura mayor a una caldera? ¿Por qué? Porque se trabó justamente la válvula de combustible. ¿Qué va a pasar ahí? Perdón, la válvula de vapor. Lo que va a pasar es, ahora sí al concepto, vamos. Nosotros teníamos una cantidad de combustible que estaba pasando por el calentador. Cuando sacamos un consumidor, es correcto, lo que pusieron es que la caldera aumenta la presión, porque deja de consumir una parte de vapor, entonces va a aumentar la presión. En ese momento se va a bajar la cantidad de combustible, ¿sí? Y la cantidad de combustible que va a pasar por el calentador va a ser menos. Al ser menos, pero con la válvula de vapor trabada abierta, se va a calentar mucho más. Entonces, la pregunta era esa, ¿qué pasa en la caldera? No en el circuito y toda la historia. ¿Qué pasa en la caldera cuando entra combustible a una temperatura excesiva? Bueno, eso lo habíamos explicado, que qué pasaba cuando un combustible está por arriba de la temperatura. Bueno, se produce gasificación, se produce coquificación, se puede llegar a producir depósitos de coque en el mismo calentador, porque hay mucho vapor, mucha temperatura. O sea, pero básicamente estaba referida a los inconvenientes en la caldera. Cuando pulverizamos en el horno combustible a muy alta temperatura, el combustible va a producir una llama más corta porque se va a quemar antes, pero además al tener una densidad muy baja va a haber mucho chisporroteo y va a haber mucho como pequeñas explosiones, digamos. Bueno, todo eso está explicado en el libro, lo hemos hablado también, pero lo que más no me preocupa que no hayan contestado, lo que me preocupa es que hayan agarrado para otro lado. Bueno, díganme cosas ustedes, lo que quieran, díganme, mire,
este examen es un desastre, usted lo tomó mal, yo no tengo ningún problema, díganmelo, me dicen las razones o me dicen por qué les parece a ustedes eso y lo charlamos. A mí en particular esa pregunta me pareció como muy larga para interpretarla, entonces la seguí de largo para continuar con el resto, porque teníamos media hora nada más para hacerla. Entonces no llegué con el tiempo y no la contesté. Y las preguntas así me pareció que son como muy... no van bien al caso a lo que tenemos que responder, sino que te lleva un tiempo de interpretar rápido, porque en media hora no puedes interpretar rápido todo lo que va a preguntar, si no sabemos qué es lo que nos va a preguntar antes. Está bien, acepto eso, por eso es que yo puse 10 preguntas a propósito, sabiendo que no las iban a hacer todas. De todas maneras, quiero decirte que no va a ser la misma calificación para un tipo que de las 10 preguntas contestó una que para las que contestaron 5. Es evidente que ahí hay una distinción, digamos, quizás hasta de conocimiento, de capacidades para la resolución en momentos cortos. Eso también es importante para los maquinistas, porque en los barcos pasan cosas rápidas en que uno tiene que reaccionar rápido, muy rápido, tan rápido que no queremos perder lo primero que se nos cruza es no perder la planta, o sea, que no se nos venga abajo, que no se descuelguen los generadores, que tengamos un blackout general. Entonces, yo sé que sirve o no sirve esto de poner 10 preguntas en media hora. No es que este examen a ustedes, porque no lo aprobamos, van a tener un 1, no. Sencillamente quería saber más o menos cómo están parados, cómo reaccionaron ustedes. Y entiendo tu exposición, lo que vos decís, lo entiendo perfectamente. Sé que es así también. Sé que si vos te ponías a hacer una pregunta larga, quizás si hacías solamente esa, bien, valoraba más o se categorizaba más importante que 3 o 4 cortas. Porque esa es una pregunta bien, si lo querés ver, profesional, de nuestro palo. Pero bueno, otra crítica más necesitamos. A ver. Bueno, yo de eso mismo, a partir de ese tiempo, yo traté de responder la más cantidad posible en todo ese corto tiempo. Por eso tuve varias que estaban incompletas. Está bien, bueno. A veces es mejor, por eso te digo, yo apunto mucho a proyectar toda esta relación áulica, lo que aprendemos acá, a proyectarlo a bordo. A bordo es mejor hacer una cosa, hacerla bien, para siempre, tomarte tu tiempo y chau. Y ya está, y sigue funcionando. Y después arrancar con otra. En los exámenes, quizás sí, quizás no, eso es muy personal. Por ahí te conviene hacer una pregunta que es difícil, hacerla bien, tranquilo, desarrollarla, y después tirarte a otra, y después a otra, y así sucesivamente. Bueno, nada más. A ver, ¿qué más? Arellano, parece que es la voz cantante del grupo. Tacone, ¿qué tiene para decir? No, nada. Bueno, el tiempo, como dijo Arellano. Yo, por ejemplo... no mariconen más con el tiempo, ya se sabe. No, está bien. No, yo, por ejemplo, en el soplado me equivoqué, barrido con soplado. Sí, hubo varios de esos también que se equivocaron. Hice esa confusión. Barrido con... Bueno, ahí había que indicar el orden de soplado, me imagino. Empezar por la chimenea, seguir por el sobrecalentador, el horno y después viceversa. Bueno, eso. Después cuando dice, enumere cuáles son las condiciones de clase para la aceptación de una reparación de una caldera. O ese no...
No lo sabía. Sin duda Bueno, no lo sabía. hay un documento, un Word, creo, que habíamos puesto todo lo que necesitaba la clase. Sí, y la otra que dice, en la caldera de gases de escape, ¿qué consecuencia trae aparejada el hecho de tapar tubos y mantener constante la carga? Bueno, Sí, lo que me corrige es que sí, me viene bien porque hay muchos que se fueron para las calderas acuatubulares. claro, eso es lo que me corrige a mí. Ese fue mi caso. Tipo, Bueno, vi la pregunta y agarré como un toro y... sí. Bueno, muchos hicieron así. Pero por eso, lean las preguntas, interprétenlas, tienen que enfocarse en lo que les pregunta, en lo que expone la pregunta. Yo, cuando ustedes hacen eso, yo digo, bueno, yo entiendo que ustedes no interpretaron la pregunta, que la leyeron rápido y chau, contestaron. Sobre todo porque el tema de tapar tubos también está en la parte de la humo tubular y nosotros lo tratamos, que hay que cortar una distancia del domo y demás. Bueno, fíjense que la pregunta, si la podés leer de nuevo, Tacone, lo que dice. En la caldera de gases de escape, ¿qué consecuencia trae aparejada el hecho de tapar tubos y mantener constante la carga? Bueno, para ahí. Fíjense que les pregunte qué consecuencia trae aparejado. No les pregunta cómo se hace. Muchísimos de ustedes me dijeron, bueno, hay que cortar. Bueno, pero no te pregunté eso. Sí. O sea, vos... Y ahí lo que me estoy imaginando ahora es que si tapo los tubos va a pasar menos gases de combustión por los tubos. Entonces, si mantengo la carga va a calentar menos. No, está mal. La estás respondiendo mal. Pero espera, esa es la respuesta. Pero vamos a la cuestión de analizar la pregunta. Sí. Si te preguntan las consecuencias, no te estás preguntando cómo se hace. En esto me quiero quedar. ¿Sabes por qué? Porque si ustedes no interpretan bien la pregunta, la van a responder mal. Van a responder otra cosa. Y después me empiezan a discutir, porque esto es crítico, ¿sabes cuándo? Cuando van a un final. Y cuando van al final, responden esto, o les sucede esto que les estoy diciendo. No digo que ustedes hagan esto, pero me ha pasado con muchos que me porfían y dicen, pero profesor, yo le puse cómo se hace, pero no te lo pregunté eso. Está bien lo que pusiste, pero no te lo pregunté, no me contestaste la pregunta que yo te hice, para mí esta respuesta es 0. Porque es así. Entonces yo no sé si vos sabés lo que yo te pregunté. Me contestaste es otra cosa. Entonces, yo en ese caso pongo 0. Mi criterio de corrección es 0. Después, o sea, quiero hacer, para que ustedes sepan bien, cómo corrijo yo, porque si no, después vamos a tener problemas. Si yo les pregunto algo que tienen que enumerar, 3 cosas, por ejemplo, tienen que enumerar 3 cosas, o 3 características de algo, y ustedes ponen 2, bueno, falta una, la pregunta no está bien, tampoco está mal, está incompleta. Vamos a suponer que yo esa pregunta la valoro con un 3, bueno, incompleta es 2. ¿Se entiende? Ustedes me dirán, bueno, pero lo que yo le puse estaba bien. Sí, tenés razón, estaba bien. Por eso es que te pongo el 50% del valor de la pregunta, porque no está completa. Entonces, yo quiero dejar bien en claro esto, porque todos los años después hay problemas con esto. Esta forma de corregir lleva, o es el moñito, o la frutilla del postre, como lo quieran llamar, porque la corrección es una parte constitutiva de todo el tiempo del aprendizaje, desde que ustedes ingresaron o que comenzaron con esta materia hasta que la terminamos. La terminamos con un examen final. Y el examen final refleja todo eso. Por eso es que desde el día número 1 yo les dije, y lo tengo ahí puesto bien
en el programa, si ustedes lo leen, que tienen que leer y seguir la materia para correlacionar los temas. Porque si no lo estudian desde el principio, no lo siguen, no memorizan algunas cosas y no aprenden algunas cosas, bueno, llegan al final mal. Por otro lado, muy lamentablemente, hay cosas que yo digo acá que no están en los libros. Por eso es que me tomé el trabajo de escribirlo en algunos hay papeles, en Word y demás, que se los he pasado. Y bueno, lo tienen que leer sí o sí, lo tienen que estudiar, porque el tiempo de estudio es este. Y ustedes lo tienen que hacer. Si no, lamentablemente, llegamos al examen mal. Me preocupa, y ahora sí voy a la parte personal, porque como la escuela en el último tiempo es ingresar a la escuela y recibirse, no es pasar por un proceso de aprendizaje. Últimamente la escuela está, el que ingresa con exámenes que da una vez, 2 veces, 3 veces, y por favor le piden al final, por favor ingresa igual. En estos 3 años es todo un proceso de pase. No es no veo un sistema que los obligue y los lleve realmente a conocer los temas que se tratan. Entonces, yo trato de no caer en esa. Trato de que yo quiero que ustedes salgan bien, al menos en mi materia. Salgan aprendiendo o conociendo lo mínimo. No les puedo pedir que conozcan lo que sabe un jefe de máquina, qué haría un jefe de máquina en tal o cual circunstancia. Por ahí se los pregunto, pero sé que lo tengo que valorar en función de alguien que no tiene experiencia y que no conoce. Aunque las preguntas les parezcan difíciles o les parezcan que son muchísimas en muy poco tiempo. Eso no importa. Entonces, de mi parte, para cerrar este tema, les pido que se tomen el tiempo para leer, interpreten bien la pregunta, fíjense qué pregunta realmente y enfóquense sobre eso. Tengan en claro una cosa, y esto también lo quiero resaltar. Si ustedes responden algo que no se pregunta, yo leo todo el examen, todo, absolutamente. Si ustedes tratan de poner 20 hojas, las voy a leer a las 20, no tengo ningún problema. Pero si ustedes se van por la rama diciendo cualquier otra cosa y dentro de eso hay algo mal, la pregunta está mal. La pregunta está mal. O sea, ustedes contestan bien su parte y siguen hablando de otra y la pifian, la pregunta va a estar mal. Porque la pregunta es una correlación con todo. Entonces, ustedes responden una parte bien y una parte mal. Bueno, está mal. O les puedo poner regular, qué sé yo, algo así. Entonces, yo sé que mi forma de corregir es bastante drástica, es sí o no. Pero abordo cuando vayan y aprieten el botón verde para arrancar la bomba arranca o no arranca. Es así. Y si arranca y anda mal, van a tener problemas de funcionamiento del sistema. Entonces, ¿sí o no? Enfóquense en la pregunta, en lo que se les dice, en lo que se les pide, y no se vayan por la rama, no arranquen para otro lado porque la pregunta no funciona así. El tema no es así. No sé si querés ir al tema de qué pasaba cuando... Sí. Habíamos... Bueno, esa respuesta la tenés en el documento que pasé del DNVGL. O sea, vos tenés un economizador a la descarga del turbo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. El turbo del motor principal estamos hablando. Bueno, tenés que tapar un tubo. Un tubo lo tapás, no hay problema.
Lo que pasa es que si vos mantenés la carga del motor, mantener la carga de un motor o el grado de combustión de un motor significa mantener el mismo caudal de gases de escape. Y esa cantidad de gases de escape que antes pasaba por una sección determinada de tubos, las calderas de gases de escape tienen 10, 15 tubos, no tienen más, por donde pasan los gases, porque los gases van por adentro de los tubos. Che, una consulta. ¿Ustedes tienen compañeros embarcados? Sí. ¿Cuántos son? 4. 4 muchachos, bueno. Santa Andrea, Rivadeneira, Cuellar y... Bueno, yo la verdad que no sigo más esto porque es un despelote. Sobre todo porque no tenemos aviso de parte de la escuela que están faltando gente. O sea que hay cadetes que están haciendo otra cosa. Entonces, ya está. Bueno. Antes que se me olvide. Bueno, entonces vamos a terminar el tema de los gases. Entonces, si vos tenés una caldera que tiene 15 tubos, por ejemplo, por donde pasan los gases de la combustión de un motor diésel, vas a tapar uno, ponele. Te quedan 14. La misma cantidad de gases que estaba produciendo antes el motor, la va a seguir produciendo porque vos no le bajás la carga al motor. Sigue funcionando igual. Lo que va a pasar es que vas a tener una contrapresión de descarga de esos gases. ¿Y la contrapresión dónde se va a manifestar? Bueno, se va a manifestar en el turbo, que es el que está empujando los gases hacia la zona de la caldera. Vas a notar en el sentido de que si comparás la velocidad del turbo antes de tapar y ahora de tapar, se va a bajar un poquito las revoluciones del turbo, producto de esa contrapresión. Vas a notar una mayor temperatura en el escape, porque a ver, espera, voy a cerrar la puerta porque si no... Tengo el Bobby de guardia, ¿viste? Entonces vas a notar, digo de nuevo, una contrapresión sobre la descarga del turbo, porque tenés una menor velocidad, un menor flujo de gases ahí. Por lo tanto, el turbo va a sufrir una mayor temperatura, porque los gases, con la temperatura de descarga del motor principal, ¿de cuánto puede ser? ¿Qué temperatura de descarga tenían los gases del barco donde fueron? Bueno. 400. ¿Eh? 800. 500. ¿No hicieron nunca una planilla ahí? Alrededor de 400, profe, a media carga. Sí, 400, 450 por ahí. Bueno, ahí andamos, 4, 450, 420, 350, motores de 2 tiempos, 4 tiempos, bueno, vamos a poner 400. Como esa temperatura no se está yendo, no está fluyendo, como esa cantidad de calor no está fluyendo con los gases, no se la está llevando, sino que ahora va más despacito, bueno, se produce una mayor temperatura en la descarga. Esa mayor temperatura lo van a medir en los gases de escape, en el turbo, por lo tanto el aceite del turbo se va a calentar un poquito más. Un tubo no le hace mucho a todo esto. Lo que estamos hablando es mucho teórico, pero si ustedes tienen el registro antes de tapar el tubo y después de tapar, va a haber alguna diferencia. Poca, va a haber. El tema es cuando empezamos a tapar más de un tubo. ¿Cuántos tubos podríamos tapar en una caldera como esa? El 10%. Bueno, podríamos decir el 10%.
¿qué es el determinante de tapar más, menos? ¿Cuál es el determinante? ¿Qué es lo que te dice, flaco, pará, porque esto va a explotar, qué sé yo? ¿Qué es? ¿O vas a romper algo? ¿Qué es lo que te dice? La caída del rendimiento del sistema. El sobrecalentamiento del equipo. La contrapresión que está haciendo. Claro. El determinante, lo que te dice, che, ojo que acá yo no soy Otto Kraus, pero esto algo va a pasar. Porque vos estás teniendo el motor a la misma marcha, a la misma carga que antes, y en vez de salir por 20 tubos, sale por 5. No va esto. Entonces, lo que va a pasar es que vos vas a tener una salida de escape. ¿Por qué? ¿Por qué los motores te dicen, ojo, fíjate siempre la temperatura de gases de escape? ¿Por qué? Bueno, porque es símbolo o signo de una combustión perfecta. Es signo de que el motor está funcionando bien, está haciendo todo bien el proceso de combustión y demás, pero que además la descarga la está haciendo bien. Porque si vos le tapás la descarga o se la obstruís parcialmente, no vas a tener 400, vas a tener 450, 500. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, si son motores de altas velocidades, 1500 vueltas más o menos, ponerle en un generador. Hay generadores que tienen calderas, por ejemplo, en los barcos de la Royal tienen, en los buques de pasajeros hay generadores que tienen a la descarga calderas chicas de gases de escape. Bueno, con esas velocidades el turbo se afecta mucho, se empiezan a joder, se empiezan a tener problemas de temperatura de aceite, carbonización, se rayan los cojinetes del turbo, empiezan a pierden mucha velocidad los turbos, los gases del motor no salen como deberían, tiene mucha o alta temperatura de gases de escape y las válvulas de escape se empiezan a quemar. Después de mucho tiempo, ustedes ven que el platillo de la válvula o la válvula en sí es así, bueno, le falta una partecita, bueno, se quemó por la alta temperatura. Entonces, todos esos son los inconvenientes. Yo no les pregunto eso, yo les decía, che, ojo, ¿qué va a pasar? Bueno, contrapresión. La contrapresión trae problemas. Trae todos estos tipos de problemas que les voy diciendo. Bueno, básicamente la respuesta era esa. Después marcó otra que estaba mal, que no sé si me pareció que estaba mal, que dice... Profe. ¿Mal la pregunta o mal la respuesta? No, estaba mal mi respuesta. Dice incorrecto. Vale, perdón, Taco, pero también en la anterior nos faltó también decir, porque eso es lo que me pasó a mí, que también aumenta la carga térmica de los tubos, tubos en los que pasa los gases de escape. Sí. Sí, bueno, lo que pasa, acá la preocupación que yo tengo es que ustedes, muchos contestaron para calderas acotubulares. Entonces yo no sé si no lo interpretaron bien o lo leyeron rápido y se fueron así de una a contestar. Pero ojo con eso, porque calderas, sí, claro, edema. Lo que pasa es que calderas acotubulares, tapar tubos es otra cosa, nada que ver. Bueno. Recuerden siempre, las calderas humotubulares están trabajando en 7 kilos, 4 kilos, 10 kilos. Las otras de propulsión o calderas de calefacción tipo D que van a encontrar en los tanqueros, bueno, ya es otra presión, ¿no? 15 kilos. Y es vapor. El vapor anda, bueno, otras temperaturas también. Bueno,
Sí, dice, ¿qué es y de qué depende el exceso de aire en una caldera? Y puse el exceso de aire es necesario para realizar una buena combustión. Esto debe superar la relación estequiométrica y va a depender el exceso del tipo de combustible y el tamaño. Me puse incorrecto. Sí, ¿de qué depende? ¿De qué depende el exceso de aire? Y del tipo de combustible y del tamaño del combustible. O sea, si está pulverizado, o si es un chorro, o si es un pedazo de madera grande, o si está cortado en varios pedacitos. Bueno, básicamente la respuesta de qué depende es del combustible que se queme. Claro. Nada más. Muchos me pusieron 5 para este, 10 para este. Bueno, no, esos no se los pregunté. No les pregunté eso. Si había otra pregunta que querías también tocar, no recuerdo. Sí. ¿No? Pero ahí cuando hablamos de ese exceso, ya de por sí, cada tipo de combustible ya tiene un exceso. ¿Acá está hablando de ese exceso o de un exceso más? No, pará. Bueno, el problema me parece a mí que ustedes, el concepto de exceso de aire, ¿qué es? Porque muchos hablan del estequiométrico, de esto, del otro, pero después metieron la pata cuando siguieron para adelante. Nosotros decimos, vamos a quemar 1 kilo de combustible. Bueno, vamos a suponer que lo quemamos acá, arriba de la mesa. Bueno, si hacemos los cálculos, nos va a decir, bueno, 1 kilo de combustible necesita 15 kilos de aire. Bueno, perfecto. Listo. Ese es el aire estequiométrico. Claro. Ese es el aire que necesita para quemar 1 kilo de combustible de manera completa. ¿Se entiende? Es claro eso. Sí. Bueno, nosotros, cuando quemamos combustible en una caldera, en el horno de una caldera, en un espacio, al combustible lo inyectamos. Por lo tanto, lo proyectamos en todo el volumen del horno o en una zona con un cono. Bueno, ahí entra la parte de pulverización. Un cono rotativo y demás. Ahora, todo eso de la forma en que entra el combustible al horno, es justamente para ponerse en contacto íntimo con el aire. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, más la provisión de un extra de aire, o sea, de esos 15 kilos le vamos a poner 16 o 18 kilos de aire, porque si no el combustible va a salir corriendo por el horno y no se va a meter en contacto íntimo con el aire. Esa es la razón por la cual se le proporciona un exceso de combustible, para que el combustible cuando avance en el horno se encuentre sí o sí con aire. ¿Y cuál es la manera? Bueno, de mandarle más cantidad de aire del que necesita para que lo consuma, para que pueda formar la combustión, porque si no, no la va a formar o va a ser una combustión incompleta. Sí. Entonces, si quieren, busco pruebas de lo que contestaron, pero algunos contestaron, no tienen en claro bien, o al menos no lo pudieron expresar en lo que escribieron claramente lo que era el exceso de aire y mucho menos de qué dependía. Profe, ¿puedo compartir la mía? Acá me Sí, dale. Sí. Dice que dice, pregunta bien contestada, comentarios incorrectos. A ver, dale. Es esta. Bueno, llamamos exceso de aire al comburente suministrado en demasía a la caldera, el cual dependerá de la cantidad de combustible suministrado. No, eso está mal. No depende de la cantidad de combustible. Si vos metés 10 kilos de combustible, vas a necesitar 150 kilos de aire. Ponele. Sí. Con un exceso vamos a empezar de nuevo. Si vos metés una cierta cantidad de combustible, vas a ingresar la cantidad de aire necesaria para quemar eso, más un 10% de aire.
Si vos metés el doble de combustible, vas a meter la misma cantidad de aire, digamos, que necesitas para combustionar el doble de combustible, más el 10% de aire. El porcentaje de combustible en exceso siempre es el mismo. De aire. Es el mismo. Está en función de la cantidad de combustible que vos metas. Sí. Y del combustible que es, ¿no es cierto? Pero el porcentaje siempre es el mismo. Es el 10, el 15, el 20, no sé. Bueno, con el fin de proveer de aire fresco constante a la mezcla íntima entre combustible y comburente. ¿Qué es aire fresco? Aire sí, aire de admisión. Y a sí. Eso me refiero. Aire no combustionado, o sea que no es residuo, no es aire residual. A eso me refiero con aire fresco. Pero eso cuando nosotros decimos metele aire, vos no le metés aire con gases de otra combustión. Es aire. Claro, aire fresco es aire. Con esa definición de motores, por eso. Ah, bueno, pero acá no estamos en motores, muchachos. No, pero... Aire fresco, no sé. Yo entiendo lo que vos querés decir, porque el aire fresco lo que hace es, por ejemplo, en un motor que tiene lumbreras, le metés aire, te barre y te deja. Es un aire fresco que se mete, pero bueno, no es así. El aire fresco, acá. Sí, no es que me esté refiriendo a un aire que está a 15 grados y que nos da frío, no es eso. Me refiero a aire útil. Aire nuevo. Limpio, como decir. Incontaminado. Bueno, sí, justamente. No hay forma de meter aire que no esté contaminado, salvo que a la aspiración del ventilador de tiraje forzado vos le metas gases por ahí, pero eso no se hace. No sé por qué. O sea, aire fresco constante. Constante no es constante. Saquemos el tema del fresco. El aire que vos metés no es constante. Va a variar de acuerdo a la cantidad de combustible. Es lo que te expliqué recién. Lo que sí es constante es el porcentaje de aire en exceso. Siempre va a ser constante. Como vos variás el combustible, la cantidad de aire va a variar, pero va a estar en función de ese porcentaje. Siempre vos estabas metiendo 15 de aire, bueno, si es el 10%, estabas metiendo 16,5. O sea, 1,5 más en exceso. Si vas a meter 20 de aire, vas a meter 22, o sea, 2 en exceso. Vos me decís, el aire varió, sí, pero el porcentaje no, porque está en función de lo que metés de combustible. O sea, todas esas cosas las tienen que entender, porque si no, cuando la explican, la van a explicar mal. Bueno. Como la siguiente ya la había explicado, que era la de la válvula que se trababa en 3/4 abierta. Y después, ¿qué dice? No, un circuito... yo quería hablar de la anterior, porque a mí me puso que estaba mal, que estaba incorrecto. Yo le había puesto que era para asegurarse de que el combustible se queme completamente. Me puso incorrecto, que era para que se proporcione el proceso de combustión con el fin de asegurar el contacto íntimo con el combustible. O sea, no le puse toda la explicación científica nada más. Porque el tiempo nomás, para contestar más rápido las otras preguntas. Está bien. No, pará. Acá no hay explicaciones científicas. Hay explicaciones que son producto de la técnica y de la práctica. Científicas se saben que son así, pero bueno. No sé ¿cuál fue la pregunta? La pregunta de esa misma anterior, ¿para qué dependía el exceso de aire? Y me puso todo eso, de que proporciona el proceso de combustión, que es más necesario a fin de asegurar el contacto íntimo con el combustible y lograr una combustión completa. Y yo le puse directamente que es para asegurarse que el combustible se queme completamente. O sea, no entiendo qué diferencia hay ahí. Porque me puso no, bueno, pero bueno, vos, está bien. Vos ponés, ¿para qué usamos el exceso de aire? Vos ponés para eso, para que haya combustión completa. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es? Defina el exceso de aire. No es para qué se usa el exceso de aire, es defina, que es el concepto de exceso de aire. ¿Qué es y qué depende del exceso de aire? Sí, bueno, ¿qué es el exceso de aire? No es para
lo que vos respondiste es ¿para qué? No el concepto de exceso de aire. Cuando alguien te pregunta ¿qué es esto? Es el concepto de eso. Espera, disculpe, te voy a decir algo que no es agradable y no es personal tampoco, por supuesto. A veces nosotros buscamos una pregunta, o sea, buscamos de alguien una acción o una reacción o un, digamos, algo que estamos buscando de otra persona, y esa persona no nos da lo que nosotros queremos, pero no quiere decir que esté mal, es porque no nos gusta. Sí, lamentablemente igual, es así. a mí eso me da un poco de impresión a que intentan hacer una pregunta a alguien que sabe más o menos para reírse de ver de la respuesta que va a dar. No, pará. Disculpame, si lo tomaste así, para nada es mi intención reírme de lo que vos respondiste o ustedes responden, para nada. Si lo tomaste así, no te pido disculpas, pero no es mi intención para nada eso, ¿eh? Yo te quiero dejar bien en claro, si sobre un tema te preguntan el concepto o qué es, no es para qué. Esa es la diferencia. Yo te quiero preguntar si vos entendiste eso. ¿Vos entendés que estás respondiendo para qué? No, ¿qué es? Sí, eso lo entiendo. Bueno, igual, en base a eso, este pensamiento que toca así no es solamente este examen, sino desde el comienzo del año. Si viene, nos hace una pregunta y bueno, salta con una risa, porque respondemos una boludez, que sí, a veces respondemos boludez. Bueno, entonces yo te pido perdón si lo tomaste así, no es mi intención haber generado esta situación, realmente te pido disculpas, no creí que con esa actitud podría hacerlos sentir así a ustedes. Bueno, discúlpame, no fue mi intención, pero te aseguro que si bien quizás en algunas ocasiones me río por eso, pero realmente no lo considero así, sino que es algo natural que me sale, no es para ofenderlos, ni mucho menos. Bueno. ¿Seguimos con la otra? Sí, con lo que quieran. Sí, bueno, la de la válvula que se trababa en 3/4, esa ya la habíamos respondido. Sí. Dice después, en el circuito de vapor principal indique cuántos niveles se observan, dónde y qué significa cada uno. Claro, bueno, ahí respondieron, algunos respondieron 2 y otros 1, el de la caldera. Sí, pero de 2. También otra vez, la pregunta estaba referida al circuito. Sí. No a la caldera. El circuito entraba los niveles de caldera, el condensador y el desariador sería. Claro, sí. Esos 3. Sí. Esta también me pareció raro. ¿Cuál es el principio que rige para el tratamiento de agua de calderas? Y le pongo, esa la dice récord. Sal de calcio y magnesio. Y me puso que era incorrecto y mantener en exceso los químicos de la caldera. Claro, el principio que rige, si vos te fijás en la nota que les pasé en el documento ese de Word, ahí está clarito, dice, y lo he manifestado más de una vez, dice lo que hay que tener, o sea, el principio de tratamiento de agua de calderas es justamente tener químicos en exceso, nada más. Claro. Uno es consecuencia del otro, al tener químicos en exceso, no tengo sales de calcio y magnesio. No, pero, o sea, no hay que enfocarse solamente en las sales de calcio y magnesio. El tratamiento también está apuntando a otras sales y al oxígeno. Claro. Entonces, nombrar solamente 2 sales es poco. A lo mejor te quedaste con eso porque las sales de calcio y magnesio son las que más joroban, porque te forman las incrustaciones duras, que se depositan y no las podés sacar, eso lo tenés que hervir a la caldera. Sí. Sí. Pero básicamente el tratamiento de agua apunta a tener
químicos en exceso, nada más. Después viene la otra parte, de decir, bueno, pero ¿cómo tenés químicos en exceso? Bueno, tenés que analizar el agua, lo que analizás justamente es eso, cuántos químicos en exceso tenés. Si tenés poco lo tenés que agregar, si tenés mucho tenés que hacer extracciones o dejar pasar un tiempo, bueno, eso es otra cuestión. Pero también está el tema de las extracciones, o sea, el tema del tratamiento de agua en general tiene, para lo que yo considero que tienen que saber ustedes, son 4 o 5 cosas, nada más. Por eso que dije desde el principio, no vamos a meternos en la química del tratamiento de agua. Vamos a ver lo que hace un maquinista. Perfecto. No, y la última es mencione 3 causas de incendio. Y bueno, yo de las 2 puse explosiones. Puse 2 explosiones, que era retroceso de llama. Déjame, te voy cortando porque si no después se me pasa. Explosiones no son incendios. El incendio es una combustión que se mantiene en el tiempo, con presencia de llama, generación de calor y demás. Una explosión es una manifestación de combustión violenta, espontánea y de muy corto tiempo. Poquísimo tiempo, de segundos. Eso es una explosión, no es un incendio. Bueno, no importa. Es para que ustedes empiecen a diferenciar cosas que a veces las confundimos o las decimos mal. Entonces, yo me centré en 3 nada más: el economizador, el horno y la doble envuelta. Las causas, bueno, pérdidas por un lado de combustible, por otro lado, acumulación de hollín. Nada más. Muy bien. No, y la otra no habíamos mencionado es qué estado y o condiciones debe verificarse para realizar un procedimiento de hervido a una caldera. Y bueno, esa yo no la llegué a contestar. Bueno, sí, hay muchas. Sí, hay. En forma individual, cada uno de ustedes dejó de contestar. Sé que está bien, que no pueden contestar las 10, mucho menos desarrollarlas a todas. Estaba clarísimo eso. Simplemente estoy viendo cuál fue más o menos la cantidad de respuestas de las 10 que contestaron o que pudieron contestar. Vuelvo a decir, esto me sirvió a mí y a ustedes para que nos conozcamos cómo respondemos y cómo evaluamos. Lo quería hacer porque en años anteriores hay diferencias y no me gusta discutirlo después de tomado el examen final. Lo discutimos ahora, lo saben ahora, y por supuesto que acepto las críticas de decirme, mirá, estás tomando cosas que nos cuesta entender, interpretar. Bueno, está bien, lo charlamos, vemos cómo lo podemos tomar, mejorar. Pero nada vamos a poder mejorar si ustedes no estudian, o si de lo que yo les mando o interpretan mal. Eso. Con respecto a esa pregunta que leyó Tacones recién, sí. Yo le puse, si la caldera es nueva hay que sacarle la grasitud y suciedad y hay que crearle la película de magnetita. Me lo puso hoy, está bien, que estaba incompleta, que faltaba lo de calderas usadas, pero eso no, o sea, no contó nada en una parte de la calificación. Digamos, no, sí, bueno. Yo lo único que hice, si te fijas al final, te puse preguntas 10, respuestas correctas. Sí, por eso te digo, si la pregunta para mí está incompleta, no está bien. Entonces yo lo que te puse ahí, respuestas correctas, no sé, 1, 2, 3, 5, no sé, es porque la respuesta contestaste todo lo que se pedía. Si vos no contestaste de tres características que tenías que dar una, la respuesta no es correcta, es incompleta. Okay. En un examen te va a sumar, no es que 0, no, te suma eso. Pero vuelvo a insistir. Esa era mi pregunta, sí. Está bien. Este es un examen que lo quería hacer de prueba para ver cómo estaban ustedes, cómo estaba yo, preguntando si lo que pregunto ustedes lo interpretan, no lo interpretan, si contestan bien o no. Vuelvo a repetir de nuevo, por favor.
no tienen nota por esto. Es una calificación que yo tengo para ver cómo estamos. A ver, para que justo... Eso no, bueno. ¿Algo más? ¿Quieren decir algo más? No hay problema. Antes que se me pase, el examen final va a ser de la siguiente manera. Va a ser oral. Ustedes van a preparar un tema, el que quieran. Una vez que ustedes terminen el tema ese que prepararon, les haré algunas preguntas sobre el tema, si vale la pena, si lo desarrollaron bien, no va a haber preguntas, y por supuesto van a tener preguntas de otros temas. Entonces, sí. Los temas a preparar, ¿cómo hacemos? ¿Preparamos una lista de los temas? ¿Se la mandamos? No, señor. Cuando, a ver, sí, cuando esto, porque no se los explican, ni se lo expliqué yo tampoco, perdón. ¿Es un oral de usted o es de las mesas finales? Del final. El final es oral, presencial oral. Sí. ¿No era que estaba prohibido? Por eso pregunto, ¿no? ¿Por qué está prohibido? No. Al profesor Churraín se lo prohibieron, por eso le pregunto. No tienen forma de prohibirlo, no hay en ningún lado. Si te prohíben algo es un abuso de autoridad, es como si yo a ustedes le dijera no pueden abrir la boca. Está bien. No, yo pregunto por las dudas para no llegar. Churraín tomó exámenes finales orales el año pasado, yo estuve en la mesa. Claro, pero el examen de Churraín históricamente siempre tomó finales orales de forma presencial. ¿Y qué tiene que ver? Y que se puede un día. Que yo no puedo. No, pero de un día para el otro se lo negaron. Por eso le pregunto yo, de curiosidad, para no encontrarnos. ¿A quién se lo negaron? ¿Cómo? ¿A quién se lo negaron? Churraín. ¿Y si era orden de Arispe, eso, me acuerdo en su tiempo. Los últimos años, sin contar los años de pandemia, tomaba todo escrito porque dice que no le dejaban tomar, ¿verdad? No sé. No sé. No, la verdad que no sé, pero yo no vi ninguna orden de nada. Es que lo firme y lo escriba. Que lo escribe y lo firme. a ver si se anima. Claro. Viste, mirá, esto sirve. Cuando nosotros estamos a bordo, por ahí te vienen órdenes extrañas de la empresa. Que uno está de segundo, ni fu ni fa, de tercero, ni fu ni fa, de primero, por ahí tampoco. Pero el que sufre ahí, que tiene el problema, es el jefe. Porque les vienen órdenes a veces que violan ciertos derechos o trae complicaciones en general al personal o la forma de conducir, o sobre la misma responsabilidad del jefe. Recordemos que el jefe tiene, ante macanas o situaciones de accidentes graves, de contaminación y demás, tiene consecuencias penales para el jefe. Entonces, eso no es joda. Entonces, si vos me vas a venir a decir, che, esto no se puede hacer, bueno, perfecto. Es la política de la empresa, la política de la escuela o los deseos del señor Ruiz Arispe. Bueno, escribímelo y firmámelo. Y una vez que vos lo escribas y lo firmes, perfecto, no lo hacemos o tenemos derecho a protestar, como ustedes tienen derecho también a protestar. Lo que pasa es que por una cuestión de usos y costumbres, en la escuela de náutica, o ustedes mismos se creen que están bajo la suela de la escuela, y no es así. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, no sé si les han hablado, que la escuela tiene un sistema de calidad de la educación. El mismo que tiene el buque arriba y la empresa. Y que si ustedes tienen un problema o creen que por tal situación está comprometida la educación o se va de los estándares de calidad de la educación, tienen forma de hacer observaciones, notas de no conformidad y que se las tienen que responder. Y que lo ven en una auditoría los representantes de la OMI o de cualquier sociedad de clasificación. En la escuela pasa lo mismo. Ahora, anda a pedir a la escuela, como me pasó a mí, que te den el sistema de calidad. 6 meses tardé para que me lo den. 6 meses.
Y los tuve que amenazar. Le digo, mirá, si vos no me lo das, yo tengo que ir al director. Y del director, si me dice que no me lo quiere dar, voy a ir al jefe de educación de la Armada. Porque es el derecho de uno. Si no, nosotros mismos nos estamos autoexcluyendo del sistema. A mí me parece perfecto que sea quien sea, Muratore, Camila o Arellano, me digan lo que ellos creen. A mí me parece bien y lo tomo de buena manera. Cuando hago las cosas bien. Yo no tengo drama con el oral, no me malinterprete. Yo le comuniqué de la forma que se está manejando la escuela. ¿No? Sí, ya sé. Independientemente a mí de nadie eso, me por lo pregunta. menos de mi parte, me acoplaré a lo que haya. ¿No? Martín, yo tengo esta idea. Ustedes, como maquinistas, tienen que salir a hablar con un engrasador, que son el único tipo que los va a acompañar a la guardia. Y si ustedes al engrasador le dicen, che, poné generador de cola, y el engrasador pone el generador auxiliar número 1, hay un problema ahí. O vos le comunicaste mal, o el equipo entendió mal, y todo pasa por la comunicación, por el habla, por el decir las cosas. Entonces, yo creo que los exámenes orales no deberían estar prohibidos, deberían estar obligados a ser tomados de primer año. Porque a veces uno se pone a hablar con alguien y vos te das cuenta que no pueden hilvanar, no pueden. La otra vez, sin ninguna idea de ofender a nadie ni ir contra nadie, participé de una mesa de final, oral, en donde había un chico que tartamudo. Yo no lo entendí nada, absolutamente nada. Si yo fuese el profesor de ese chico, no hubiese llegado al final, porque cuando lo detecto, inmediatamente le digo, este chico tiene un problema, y se lo digo primero a él y después a la escuela. Porque la escuela tiene obligación, y es una barbaridad que haya pasado, que un chico de tercer año llegó a tercer año y hablando en un examen, el profesor no lo entienda. Yo no lo entendía nada. El profesor titular de la materia me dice, bueno, yo lo entiendo más o menos, porque como lo tuve todo el año, le digo, pero nadie se dio cuenta antes que este chico arriba del buque, el día que tenga una emergencia, ¿qué va? O sea, la explicación era porque se pone nervioso y es más tartamudo y no se lo entiende nada. Y le digo, y en el barco, cuando tengas una emergencia, ¿cómo te crees que nos ponemos todos? ¿Qué pasa? Nervioso. El problema es cómo ese muchacho llegó a tercer año en esas condiciones. Porque hay cura para eso, hay tratamiento para eso. Y la escuela está obligada a dársela. Es responsabilidad de la escuela y del chico también, porque el chico es un adulto grande, mayor, perdón por haber dicho chico, porque no le cabe, que debería decir, sí, yo tengo que mejorar en esto. Me va a costar, no lo quiero ver, no importa, pero sí, bueno, lo tenés que mejorar. ¿Te cortamos la carrera? No se le puede cortar la carrera. Lo que es una barbaridad que haya llegado a tercer año en esas condiciones, que ningún profesor que tuvo antes haya dicho o lo haya llamado, mirá, discúlpame, con todo respeto, vos tenés este problema, lo tenés que mejorar. Entonces, ingresó en esas condiciones. Entonces, eso cuando yo hablo de la escuela me pongo loco por estas cosas que no pueden pasar. Y no estoy diciéndole a este adulto cortarle la carrera, no, estoy diciendo de ayudarlo, lo tenés que ayudar. Bueno, volviendo al examen. Cuando a mí me dicen, bueno, tu examen es el tal día, digo, bueno, listo, yo lo voy a tomar final. El examen final lo voy a tomar oral. Y ya está. Se destacó por cortar, profe. Bueno, tenemos tiempo todavía.
Entonces lo tomo oral. El que me dice que no, bueno, escribirá por qué no. No sé. Lo firmará. y ahí cada uno, bueno, hará lo que tiene que hacer. Con el tema de los temas que hay que exponer en el oral. Bueno, volviendo a eso. A ver, espera que se acoplen los que faltan. Sí. Bueno, no sé si estamos todos, éramos más o menos. No, los temas están abiertos. O sea, vamos a poner algunas pautas. Desde lo que vimos el primer día que dijimos buen día, hasta el último, entra todo. Los temas van tan. O sea, si ustedes toman un tema sustancial, con volumen, que digamos, mira, este tema, tratamiento de agua, bueno, todo esto, y lo dan bien, bueno, el examen está más o menos saldado. Después van a tener que responder de otros temas, 2 o 3 preguntas más de otros temas. Ahora, si ustedes preparan un tema y más o menos, bueno, las preguntas sobre otros temas van a ser un poco más, quizás. Si preparan un tema muy bien, pero resulta que es una pavada, cómo purgar los niveles de caldera, bueno, está bien, perfecto, el tema está perfecto, pero las preguntas que vienen después no van a ser pavadas como esa. ¿No? Sí. Entonces, hablemos claro. Bueno, por eso, no conviene que a lo mejor, por ejemplo, nosotros la semana que viene o en la semana ya vayamos eligiendo un tema cada uno y le mandamos, yo voy a dar, no sé, desariador. Listo. No sé, Muratorio va a dar, qué sé yo, no sé, otro tema. Condensador. Y así. Tacones. ¿O no? Tacones. Desaireador, discúlpeme, con todo respeto, dar desaireador es. No, pero es un ejemplo. No, está bien, bueno, pero por eso le digo, a lo mejor a usted le parece nada y. Yo te acepto eso, que vos me digas, voy a dar desaireador, bueno, dalo. Empezaste a hablar, ¿qué vas a hablar? 3 minutos, 1 minuto, no sé cuánto. De desaireador en 2 minutos podés explayarte bárbaramente, 2 minutos. Pero después te voy a preguntar de otras cosas más importantes. Pero ve por eso, a lo mejor yo podría ya haber elegido desaireador tranquilamente y no me hubiera parecido un mal tema. Bueno. Pero bueno, ahí ya me dio una pauta de que a lo mejor no conviene. No sé si conviene o no conviene a quién, para qué. Vos tenés que aprobar la materia. Ahora, si estás especulando qué te conviene para tratar de hacer zafar. Y para llegar a lo mejor, se digo yo. Y del circuito del barco también podría ser, por ejemplo. Qué sé yo, hablar del sistema de llenado, no sé, del agua. Sí, elegí lo que quieras. Elegí lo que quieras. Ahora, si vos me decís, ¿qué vas a decir, Tacones? ¿De qué vas a hablar, Tacones? Bueno, voy a elegir el sistema de llenado del agua en la caldera. Y empezás a hablar de todo el sistema de alimentación. Bueno, está mal. Porque el llenado es una cosa y alimentación es otra. Y el llenado es una pavada. O sea, está bien, dalo, perfecto. Pero no quiere decir que con eso ya hayas aprobado el examen.
Va a haber preguntas. Yo no sé si ustedes fueron a la facultad o estuvieron en alguna facultad anteriormente, pero cuando es un final, es como te digo yo, le dicen, bueno, ¿qué tema elegiste? Tal, bueno, habla. Muy bien, el profesor por ahí te corta porque está diciendo algo que no está muy bien, entonces te quiere ayudar para decirte, che, mirá que acá, pero después te pregunta de otras cosas. O sea, un examen oral eso es la normalidad. Perfecto. Bueno, listo entonces. ¿Algo más de esto? No, bueno. Creo que no. Bueno, entonces, perfecto. Vamos a cerrar el último tema de inspecciones que teníamos pendiente. Yo les había dado para que lean todo lo que restaba. Se había dicho ahí, lean lo que falta. No sé si se acuerdan o si leyeron. A ver, vamos a buscarlo. Inspecciones, acá está. Auditorías. ¿Tuvieron oportunidad de leer esto? Bueno. No, muy bien. Vamos a compartirlo entonces y vamos a seguir. Habíamos hablado del Club del Seguro, del Power State Control, ¿se acuerdan? Lo podía hacer en cualquier lugar del mundo. Es una cuestión registrada en forma internacional. El estado de bandera, prefectura, las auditorías internas y externas. Habíamos hablado también cómo se iniciaba o cuáles son las condiciones para tener una empresa naviera, el sistema de gestión que tiene que tener, los certificados de cumplimiento que se le da a la empresa y al barco por tener un sistema de gestión en cuanto a la seguridad en el transporte, la seguridad en el medio ambiente. Eso es lo que se persigue, seguridad. Las inspecciones de clase o las auditorías. Mediante auditorías e inspecciones verifican el estado técnico, máquinas, casco, equipos, etcétera, el sistema de gestión del buque y también de la compañía. Eso es lo que hace la clase. Cuando va a la compañía, nosotros no tenemos nada que ver, es la compañía. Van a la headquarters o head office y laburan ahí en la compañía. Se fijan todo lo que tienen. Van por ejemplo, al gerente técnico y dice, mire, acá estuvimos en el barco y el jefe de máquinas envió un pedido por reparación del generador 4. No fue cumplido. A ver, muéstremelo. Entonces lo piden al tipo. Y el tipo dice, no, lo que pasa es que está parado porque faltan repuestos. Ah, bueno, muy bien, listo. No hay problema. ¿Usted pidió los repuestos? Sí, lo pedí. A ver, muéstrame el mail, la cantidad de repuestos que pidió. Bueno, listo. Está cerrado eso. Ahora, dice, señor, el jefe de máquina le pidió hacer un generador. Y el tipo dice, sí, es verdad, acá está. Bueno, ¿y qué hizo usted? No, bueno, yo me llamo Carlitos, los pedidos, tengo que pedir los repuestos. A ver, déjeme ver cuándo le mandó el jefe de máquina. Hace 2 meses y usted todavía no pidió el repuesto. Bueno, tiene una observación o una no conformidad. Lo mismo pasa a bordo. Jefe, usted tiene el generador 3 desarmado. Sí, porque estoy esperando el repuesto. A ver, muéstreme el mail donde pido el repuesto. No lo tengo. Bueno, entonces el repuesto no va a llegar nunca, jefe. Tiene una no conformidad. Bueno, y así se maneja. ¿Se puede parar el buque? Sí, lo pueden parar. Ya, acuérdense ustedes que el Port State Control lo puede parar, ya lo hablamos. El estado de bandera lo puede parar. Las auditorías que se hagan lo puede parar. ¿Por qué? Todo apunta a lo mismo, seguridad.
Si el capitán no tiene el certificado de que es capitán o el pilotín no tiene el curso que dice de seguridad personal, bueno, no lo van a parar el buque, pero van a decir, señor, este muchacho no puede estar embarcado. O lo desembarca o me muestra el certificado. Ya está. ¿Anda o no anda? ¿Está bien o está mal? Es así, llega un momento en que la técnica, y sobre todo en estas cuestiones de seguridad, no hay forma de zafar. Los tipos le dicen y le aplican lo que tienen que hacer. Bueno, bettings. Bueno, acá voy a bajar esto porque por ahí está. Bettings, no sé, uno de ustedes la otra vez había nombrado algo del betting que se iba a adelantar entre todos estos entes que hacen inspecciones. El betting se lo hacen solamente a los tanqueros, a los buques tanques que transportan combustible. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el transportar tantas cantidades de combustible, si tienen un accidente, los desastres, digamos, en el medio ambiente son mayores, ¿no? Son muy importantes. Entonces, es ahí donde uno se quiere asegurar que la seguridad esté bien sostenida por el barco, por la gente de a bordo y que esté en una condición estándar de seguridad. Entonces, la inspección es llevada a cabo por un surveyor, por un inspector, a pedido del dueño de la carga, o sea, las petroleras. El buque, que es el que hace el flete, no es el dueño de la carga, es la petrolera, es el dueño de la carga, o el tipo que dice, che, llévame tanto a tal lugar. Entonces, las petroleras están unificadas, tienen este sistema de betting, en donde les permiten ver el estado de todos los buques. Una vez que te hacen una betting, queda registrado para información general en red, digamos. Entonces, ¿qué se verifica? El estado del buque y el sistema de gestión. Todo, absolutamente todo. Desde a bordo se trata de no tener no conformidades u observaciones. Es un poco difícil no tener no conformidades u observaciones en una inspección de este tipo. Siempre hay algo. El punto está en levantarla inmediatamente posible. A mí me ha tocado como gerente técnico, como superintendente de buques, tener inspecciones, tener este tipo de bettings ¿qué pasó? Y en el momento en que nos ponen la no conformidad o en el momento en que el inspector nos dice, bueno, mirá, acá te tengo que poner una no conformidad, se trabaja con el fin de levantarla lo antes posible. A veces este tipo de bettings, de inspecciones, pueden llegar a durar hasta 2 días a veces. Que el inspector viene, está todo un día recorriendo, mirando papeles, yendo por todos lados, y uno en un rato llama a un taller, arregla lo que está mal, y entonces el tipo dice, bueno, el buque tenía este problema, pero lo solucionaron en el momento. Entonces no te deja una no conformidad, que es algo un poquito grave. Más grave que te paran el barco. Pero una no conformidad no está tan bien. Bueno, si se las tiene, se debe corregir el desvío lo antes posible. El resultado de la betting es importante ya que la terminal, de acuerdo a esta, negocia el costo del flete y o rechaza el barco por no estar en condiciones o presentar condiciones riesgosas. El resultado se carga en una página de acceso para todas las petroleras. Tomando conocimiento y condicionando futuras contrataciones, las empresas de navegación cuya flota es petrolera poseen una división de betting a cargo de un oficial que se interioriza de todas las regulaciones a fin de tener actualizada la flota. Entonces, generalmente hay un oficial, un marino mercante, con experiencia, que haya navegado en petroleros y que
le guste el tema también, porque tienes que estar muy actualizado en cuanto a las normativas que cambian año a año, y que prepara los buques no solo para la vetting, sino que lo mantiene en un estado de seguridad constante, para que este tipo de problema no se le venga encima. O sea, que tenga una vetting y diga, mirá, tenés 10 no conformidades, te mata. O tenés que hacer un montón de trabajo, el buque queda escrachado y bueno. Así que ese es el tema. Las vetting, vuelvo a decir, al igual que las auditorías de clase y demás, te miran todo, el Port State Control también, te mira todo, cómo está el buque, las reparaciones que hiciste, las que no hiciste, cuál es tu plan de mantenimiento, si los que están embarcados cumplen con las condiciones de administrativa, de papel, si tienen la revisación médica, o sea, todo, absolutamente todo. Una cosa sencilla, por ejemplo, a los buques, el agua de los tanques o el agua que sale por la canilla de la cocina tiene que ser potable. Entonces, para eso tienen una obligación, que es hacer un análisis de agua al año. Te piden eso también. Si tenés hecho el análisis de agua, bueno, o sea, para decirle una cosa chica a una cosa más grave, todo, absolutamente todo. Yo les voy a dar dos ejemplos que tuve arriba de los barcos en función a esto. Una vuelta vino una vetting y el inspector me dice, vamos a empezar por el puente. Bueno, fuimos al puente, dice, llamame al capitán, a un oficial de cubierta y al pilotín si lo tienen. Bueno, perfecto. Pilotín, oficial de cubierta y capitán. Entonces le dice al capitán, capitán le pidió que en las cartas electrónicas, en el ECDIS, la posición del buque tiene que ser marcado por dos distintos, bueno, no importa eso. Y el tipo no lo sabía hacer. No lo sabía hacer. ¿Por qué? Bueno, porque en la práctica el capitán no se dedica a eso, pero lo tiene que saber. No lo supo hacer, entonces aparte me llama el inspector y me dice, mirá, yo tengo dos posibilidades. Que el capitán lo sepa hacer, pero ya vi que no lo sabe hacer, por lo tanto esa posibilidad no va. Y la otra es que yo el buque lo tengo que parar, porque si el capitán no sabe hacer esto, el buque es inseguro. Bueno, tuvimos que terminar, o sea, terminé pidiéndole a la empresa que lo saque al capitán y que ponga otro. Eso es algo muy grave, digamos, difícil. Pero bueno, son las reglas del juego, todo el mundo las sabe a bordo. Pero a veces uno está en un ambiente, en un contexto, como es Argentina, que mucha gente cree que está todo lo mismo, que es todo igual. Y hay gente que no. Hay gente que cae a bordo y te dice, mirá, vos tenés que cumplir con esto, ¿lo cumplís? No, bueno, lo siento mucho. Otra de las cosas también que recuerdo es, me tocó otro tipo, me dice, bueno, vamos al generador de emergencia, llévame a un engrasador y al pilotín. Bueno, y ahí fuimos con el engrasador y el pilotín. Entonces al engrasador le dice, ¿vos sabés cómo se arranca este motor? Sí. ¿Lo sabés arrancar? Sí, perfecto. Entonces está bien, gracias. Pilotín, vení, arrancá el generador de emergencia. Y el pibe no lo sabía. No lo sabía arrancar. El problema es que las cuestiones, o sea, los elementos de emergencia, como generador de emergencia, parada de tanques, bueno, todo lo que hace a las cuestiones de emergencia lo tiene que conocer todo el mundo que está a bordo. O sea, el generador de emergencia lo tiene que saber arrancar desde el capitán hasta el último integrante de la tripulación. Bueno, entonces ahí lo solucionamos porque el pilotín no tiene responsabilidad, pero sí en el caso de que sea una emergencia, tiene que hacerlo. Entonces le enseñamos, mientras el inspector hacía otra cosa, le enseñamos y después vino, se lo mostramos
ya lo sabe arrancar, listo. El pibe no se olvida nunca más. Pero bueno, ya está. Muy bien, otras inspecciones que se realizan o que pueden llegar a encontrar o que les puede suceder a bordo es cuando se vende o se compra un barco. Entonces, igual que ustedes cuando compran un auto, igual que nosotros, cuando compramos un auto, lo queremos ver cómo funciona, cómo está. Acá en los barcos, no solo eso, sino que también se pone el ojo mayormente en la seguridad. Los interesados generalmente envían inspectores para verificar el estado del barco. Bueno, ¿algo más de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Nada. ¿Algún comentario extra que quieran hacer? Nada más. Guzmán. No sé. La verdad que no sé porque los tiempos acá, nosotros estamos reclamando, por favor, que al menos nos den un cronograma, porque para preparar una materia anual tenemos que saber las fechas. O sea, oficialmente, en estas vacaciones de invierno nos enteramos un viernes que las vacaciones empezaban el lunes. O sea, esas son locuras que no tiene razón de ser eso. El miércoles que viene va a haber cadetes que no va a estar, profe. ¿Y qué puedo hacer yo? Durante todo el año hubieron cadetes que no estuvieron. Ya sea porque faltaron, porque fueron al hospital, a la prefectura, se embarcaron. Creo que estaba el curso de lucha contra incendio y... Bueno, yo los miércoles doy clase. Estén o no estén. Si no están, bueno, no la voy a dar, más vale. Pero si hay dos, la doy. Y el programa sigue. Yo no puedo decir, bueno, ya está. No, yo lo doy. A mí me contestaron de la escuela, y esto se lo firmo y se lo repito delante de quien sea, del Papa también. No tengo ningún problema. A mí lo que me contestaron fue, bueno, que los cadetes se arreglen. Yo digo, no es una contestación esa. ¿Sabes por qué? Porque los cadetes, vos le decís, no se ofendan, por favor. Vos le decís, estudien esto para la semana que viene y no lo estudian. Entonces, ¿cómo se van a arreglar para saber un tema que a veces no está en los libros? Porque es un tema que no se trata en los libros, pero sí a bordo. Entonces yo se lo doy, porque considero que lo van a necesitar a bordo y que les hace bien. Entonces, ¿cómo se van a arreglar los pibes? A ver, ¿me querés decir? Ya, así como se los digo a ustedes, se los digo también a mis colegas que están en la plana mayor de la escuela. Bueno, vamos a tratar de, como dicen ellos, hacemos lo que podemos. No tenemos cronograma, no tenemos definición de nada. Cuando vos estás a bordo, no tenés un barco impecable, perfecto, no lo hay. Vos tenés un barco que navega con seguridad y con cuestiones que no están bien, pero las tenés controladas. Vos tenés una pinchadura en un tubo, le pusiste un trapo ahí para que no desparrame, una lata con una manguera para que tire, bueno, perfecto. Vos sabés que tenés ese problema. No es un desastre que está haciendo un desastre. No, lo tenés controlado. Lo tenés controlado. Y lo tenés en la cabecita que lo tenés que arreglar. Ahora, cuando no tenés capacidad para controlar algo, bueno, no podés tomar decisiones, no controlás, ¿viste? Todo un desastre. Entonces, hay gente que no puede estar en los lugares que está. No puede. Es una charla también que tuve con algunos jefes de máquina, que llegado el caso, ¿viste? Y tengo este tipo que no labura, no hace esto, no hace lo otro. Digo, mirá, no lo tomes a mal. Yo fui jefe de máquina muchos años. Vos lo que querés y lo que estás llevando a cabo es cobrar el sueldo de jefe de máquina y tener la responsabilidad de un pilotín.
Y eso no se puede. Si vos sos jefe de máquina, tenés que tomar la responsabilidad, para eso te pagan. Si a vos no te gusta tal persona porque no te da confianza, porque te miente, te engaña, no labura, es un problema a bordo, sacalo, flaco. Pero sacalo bien, no le hagas una mala jugada. Lo llamás y le decís, mirá, vos, yo te doy una oportunidad, vos tenés este y este problema. Solucionalo y acá sos bienvenido. Ahora, si no lo vas a solucionar, yo te voy a pedir que te vayas, porque yo no quiero navegar con gente así. Y si no te vas, y si seguís, bueno, yo voy a tratar el tema en la compañía, ya está. No es personal, no es joder a nadie, es decir las cosas como son. Es decir las cosas como son. Pero hay que ser buena persona. Si te dicen algo, bueno, asumilo. Sí, mirá, este tipo me dijo tal cosa, tiene razón, disculpate, hacer las cosas bien. Y tratar de que no se repitan. Ahora, cuando ya llegan a circunstancias mayores y que ni hablemos si es mala persona o si es chorro, a bordo, es jodido estar con un chorro, aunque les parezca mentira. Es jodido. Pero bueno, no lo quiero demorar más. Fue una consulta. Sí. ¿Y está ya definido que las clases terminan el 15? A mí me dijeron que sí, mi materia termina el 15. La semana que viene vemos fluido térmico a pedido de la señora Camila. No, era el último tema que tenía para dar, ya está. Y ya está. La semana que viene para mí es 13, o sea, para mí terminó, es la última clase. Y lo que vemos la semana que viene es lo que entra al final, hasta ahí entra al final, listo. Después, si ustedes dicen, profe, mire, quieren... mira, me viene bárbaro esta pregunta. Si ustedes quieren tomar clases extras, yo no tengo ningún drama, les doy 20 si quieren, cuando ustedes quieran, pero sí les voy a pedir, y acá sí lo digo de frente, con condiciones. La condición es, ustedes ponen el día y la hora, si me viene bien a mí, perfecto. No tengo ningún drama. Pero no me vengan con que tomamos clases extra y, bueno, ¿qué quieren saber? Y no dicen nada. Así que yo, por experiencia, me dicen, mire, profe, este tema, y en particular de este tema, este punto. Entonces, hacen una listita, me la mandan 1 o 2 días antes, así yo me fijo bien en qué centrar, porque... no voy a hablar de todo. Por ahí, en un examen le puedo preguntar esto. Entonces, a mí me interesa que ustedes sepan esto, no lo demás. Entonces, yo les hago el resumen bien, lo charlamos bien y chao. Pero vengan bien claro. Che, es esto y esto. Chao. Perfecto. Y vuelvo a repetir, estoy abierto cuando quieran, a la hora que quieran. Ustedes pongan los horarios, no hay drama. Perfecto. ¿Listo? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene, lo que están, no sé. Esto es manejable. Bueno, buena semana. Gracias, igualmente a todos. Buena semana. Hasta luego, profe. Hasta el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao.